Problema fundamental 223. Determine la magnitud de la fuerza resultante en el punto A. Podemos observar acá que hay dos fuerzas actuando en el punto A. Tenemos la fuerza B y la fuerza C. Podemos ver también las direcciones de esa fuerza. Y lo que vamos a hacer en este caso, ¿verdad? Vamos a trabajar con vectores cartesianos. Vectores cartesianos, ¿verdad? Eso es cuando nosotros encontramos los vectores cartesianos, se hace súper fácil determinar la fuerza resultante. Entonces, en este caso lo que necesitamos, tenemos las magnitudes de la fuerza, ¿verdad? Pero necesitamos la dirección donde vamos a proyectar esa fuerza. Para eso vamos a buscar lo que es el vector de posición. Si observamos en el vector de posición AB, tenemos acá una dirección hacia abajo, ¿verdad? Un vector hacia abajo de menos 6K, porque está en el eje Z. Después venimos para acá y acá en X va positivo. ¿Y cuánto es la distancia, verdad? Son 3 metros. Y después tenemos este vector acá que continúa acá y ese es de 2 metros. Excelente. Entonces ya tenemos, mejor dicho, el vector de posición de la cuerda AB. Vamos a plantearlo, ¿verdad? Eso mismo lo vamos a escribir de forma ordenada. Primero lo del eje X, después lo del eje Y y después el eje Z. Por lo tanto, primero es Y, después J y después K. Acá en el paso 1 podemos observar ya el vector de posición planteado. 3 en Y, ¿verdad? Porque va en el eje ese vector, dándole la continuidad, ¿verdad? Tenemos que ver la secuencia de las componentes del vector, ¿verdad? De posición, ¿verdad? ¿Cuáles son las componentes del vector de posición? Primero, la distancia de A al origen, ¿verdad? Que es de 6 en dirección negativa. Aquí tiene que ver mucho la dirección, el sentido, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces ya escribimos, ¿verdad? El vector de posición AB. ¿Qué podemos hacer con ese vector de posición AB? Podemos encontramos el vector de posición AC. Vamos a observar en este vector, acá con verde, siempre el vector, las componentes vienen acá, ¿verdad? Después, esa componente, pues podemos tirarlo por acá y después llega para acá. ¿Cuánto es esta distancia acá? 3 metros, positivo. ¿Cuánto es esta distancia acá? 2 metros, positivo. Y esta distancia acá es menos 6 metros, ¿verdad? Porque va en sentido negativo. Entonces, ahora pues vamos a plantear ahora el vector de posición AC. De esta forma ya tenemos planteados los vectores de posición. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, determinar la magnitud de cada uno de esos vectores de posición. Porque en el problema nosotros tenemos la magnitud, pero de la fuerza. No tenemos la magnitud o la distancia, por ejemplo, acá del punto B al punto A. No tenemos esa distancia. Ni la distancia del punto A al punto C. Pero como ya tenemos los vectores de posición, ya eso se puede determinar por medio de Pitágoras. Ok, vamos a plantearlo en el paso 2. En el paso 2 hemos calculado las magnitudes o las distancias que habíamos hablado. Y vemos que las distancias son 7 metros cada una. Perfecto, entonces ya con esto tenemos el vector de posición y su magnitud. Podemos ya establecer el vector unitario, el cual tiene que ver con la dirección de cada una de esas cuerdas. Ok, entonces vamos al paso 3, plantear el vector unitario de cada uno de esos vectores. Perfecto, ¿verdad? Ahí tenemos entonces ya establecido el vector unitario, que no es más que dividir cada término del vector cartesiano, del vector de posición, entre la magnitud.
Ok, ahora ¿qué hacemos? Vamos a convertir esas fuerzas de 840 y de 420 newton, esas fuerzas las vamos a convertir, las vamos a pasar a vectores cartesianos. Vectores fuerzas en forma vectorial cartesiana, multiplicando esas magnitudes por estos vectores unitarios. Bueno, de esta forma en el paso 4, lo que hemos hecho es multiplicar las magnitudes por los vectores unitarios que se calcularon en el paso 3 y de esa forma ya tenemos, ¿verdad?, en el recuadro en rojo lo que es las fuerzas ya en forma vectorial cartesiana. Lo que nos piden es la fuerza resultante, entonces es fácil, ya como están en forma vectorial cartesiana, solo sumamos algebraicamente cada una de las componentes de esa fuerza. Vamos al paso 5. Recordando que se suscriba y le dé like al video, ¿verdad? De esa forma usted nos apoya en este proyecto para nosotros seguir subiendo, ¿verdad?, los ejercicios. Vamos a estar subiendo de cada sección del libro, de cada sección vamos a estar subiendo todos los ejercicios, ¿verdad? Todos los ejercicios, prefiriendo los ejercicios más complejos. Entonces vamos de más fácil a más difícil, pero necesitamos apoyo de parte de usted. Ok, gracias. En el paso 5 hemos hecho la suma algebraica de cada una de las componentes de los vectores, ¿verdad?, cartesianos. Entonces en este caso 360 más 120 nos da 480. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso 240 negativo más 180, sabemos que estamos en una suma algebraica, pues si hay signos diferentes, pues es una resta, prevalece el signo del número mayor. En este caso, pues restamos 240 menos 180, pues 60. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es calcular la magnitud, que es lo que nos pide el problema. En el paso 6 calculamos la magnitud usando el teorema de Pitágoras y nos da 1183 newton la fuerza resultante. Si queremos expresar esto en 3 cifras significativas, en este caso pues sería 1.18 kilonewton. Entonces ahí lo expresamos en 3 cifras significativas, pasamos la unidad de newton a kilonewton y lo expresamos en 3 cifras significativas. Esperamos que haya sido de su ayuda este video.